La mamá Zora no podía alimentar a sus cachorros, así que decidí ayudarle. El sol apenas se había asomado por el horizonte cuando el primer destello de vida rojiza cruzó el campo. Era ella, la madre Zora, una figura elegante y al mismo tiempo desgastada por la vida en la naturaleza. Sus ojos tenían un brillo intenso, como si en ellos se mezclaran las historias de miles de días de caza, protección y lucha. La seguí en silencio, admirando su andar ágil, casi como si flotara sobre la hierba húmeda. Era la primera vez que la veía de cerca, y algo en su mirada parecía decirme que este encuentro no era casual. A unos metros detrás de ella, tímidamente, dos pequeños zorritos daban sus primeros pasos en el mundo salvaje. Sus movimientos torpes contrastaban con la gracia de su madre, pero había algo encantador en su curiosidad desbordante. El más pequeño, una hermana con orejas puntiagudas y grandes ojos redondos, parecía fascinada con cada brizna de hierba. Su hermano mayor, aunque apenas más grande que ella, se mostraba más audaz. Su andar decidido lo llevaba a explorar más allá de lo que parecía seguro, aunque siempre lanzaba miradas rápidas hacia su madre, como buscando la aprobación en cada paso que daba. Fue un día especial, pues desde ese instante entendí que sus vidas estaban entrelazadas con la mía. Había algo mágico en la manera en que la madre Zora se detenía, mirándome fijamente desde la distancia. No era desconfianza total, pero tampoco confianza plena. Era la mirada de un ser que entendía la dualidad del humano, un posible protector, pero también un posible depredador. Decidí que haría todo lo posible para hacerlo primero. Los zorritos, sin embargo, no compartían su cautela. La hermana, con su mirada curiosa, comenzó a avanzar hacia mí, sus pequeños pasos casi inaudibles en el suave suelo del bosque. Cada vez que su madre giraba la cabeza para observarla, la pequeña se detenía, como si midiera sus movimientos para no llamar la atención. «Pequeña, ¿no te acuerdas de mí?», le dije en voz baja, sabiendo que era imposible que me entendiera, pero esperando transmitir algo de calma. El hermano, notando el atrevimiento de su hermana, la siguió de cerca, pero de un salto volvió a la seguridad del regazo materno. La madre Zora tenía una aura de solemnidad, como si fuera consciente del peso de cuidar a dos crías en un mundo donde la supervivencia no estaba garantizada. Al observarla, noté que estaba más delgada de lo que debería estar para esta época del año. Su pelaje, aunque brillante en algunas partes, tenía zonas más opacas que hablaban de noches sin éxito en la casa. «Tranquila, te ayudaré», pensé. Decidí dejar un poco de carne a la distancia, un gesto que esperaba que ella entendiera como un pacto de buena voluntad. A partir de ese día, los zorritos comenzaron a formar parte de mi vida. Cada mañana esperaba verlos jugar, saltar y esconderse detrás de los arbustos. Había algo profundamente conmovedor en sus dinámicas. La hermana, siempre tímida pero curiosa, era la primera en observar cada movimiento extraño, como si quisiera aprender del mundo antes de lanzarse a él. El hermano, en cambio, era puro impulso. Saltaba, cavaba, corría en círculos y, de vez en cuando, incluso intentaba intimidar a su hermana con pequeños gruñidos juguetones. Y allí estaba yo, testigo de este pequeño universo que se desarrollaba frente a mis ojos. Me sentía honrado por su presencia, sabiendo que ellos, de alguna manera, también estaban aprendiendo a confiar en mí. La madre Zora, aunque siempre vigilante, parecía aceptar mi cercanía, como si supiera que mi intención no era otra que ayudar. Con el paso de los días, esta familia de zorros se convirtió en mi refugio. Sus vidas, tan frágiles pero llenas de espíritu, me enseñaron a mirar la naturaleza con otros ojos. Cada interacción con ellos era un recordatorio de lo valioso que era ganar su confianza. Y mientras observaba a la hermana dar un paso más cerca y al hermano intentar subir al lomo de su madre, comprendí que estaba siendo parte de algo único. La historia de una familia que, a pesar de las adversidades, enfrentaba cada día con valentía, curiosidad y amor. Era solo el comienzo, pero sabía que este vínculo que comenzaba a formarse entre nosotros sería inolvidable. La madre Zora, con su porte majestuoso y cansado, y los pequeños, con su chispa inagotable,
No eran solo animales del bosque, eran mi familia también. Al principio, nuestras interacciones eran cautelosas. Yo era un extraño en su mundo, una figura desconocida que aparecía en el borde del bosque, cargando carne, agua fresca y una paciencia infinita. La madre zorra me observaba con sus ojos agudos, estudiándome desde una distancia segura. Cada movimiento mío era escudriñado, cada paso calculado. Sabía que un gesto demasiado rápido podría romper el frágil equilibrio que se estaba formando entre nosotros. Los zorritos, en cambio, tenían una mezcla encantadora de timidez y curiosidad. La hermana zorra era la primera en notar mi presencia cada vez que me acercaba al claro. Se escondía detrás de un arbusto, con sus orejas en punta y su nariz vibrando al detectar el olor de la comida que traía. Su hermano, siempre un poco más valiente, se aventuraba más cerca, caminando con torpeza y ocasionalmente tropezando con sus propias patas. Sin embargo, cuando llegaba demasiado cerca, un suave gruñido de su madre lo hacía retroceder rápidamente. Comencé a establecer una rutina. Llegaba cada día con pequeñas porciones de carne, hígado y, ocasionalmente, huevos. Dejaba la comida a una distancia prudente y retrocedía, dándoles el espacio que necesitaban para sentirse seguros. La primera vez que vi a la hermana zorra acercarse a la comida fue un momento inolvidable. Sus pasos eran lentos y cuidadosos, como si cada crujido de las hojas bajo sus patas pudiera ser un error fatal. Finalmente, estiró su cuello, tomó un trozo de carne con delicadeza y corrió a esconderse detrás de un tronco caído. Era un gesto pequeño, pero para mí, significaba que había comenzado a confiar, aunque fuera un poco. El hermano zorro, por otro lado, era mucho más descarado. No dudaba en lanzarse sobre la comida y, en más de una ocasión, intentó llevarse todo el botín él solo. Pero incluso en su atrevimiento, había una dulzura innegable. Después de llenarse, a menudo se quedaba jugando con los restos, rodando por el suelo o intentando enterrar pedacitos de carne con una seriedad que resultaba cómica. Con el tiempo, los zorros comenzaron a asociar mi presencia con algo positivo. La madre zorra ya no me miraba con tanta desconfianza. Aunque mantenía su distancia, podía ver cómo sus orejas relajadas y su postura menos rígida reflejaban que empezaba a aceptar mi papel como una especie de aliado en su lucha diaria por la supervivencia. En una ocasión, incluso permitió que sus cachorros se acercaran mientras estaba cerca. Fue un momento de gran orgullo para mí, un pequeño triunfo en este proceso lento y orgánico de construir confianza. Una de las interacciones más conmovedoras ocurrió una tarde lluviosa. La madre zorra había salido a cazar, dejando a los pequeños en casa. Me acerqué al claro con algo de carne cocida, un capricho que esperaba que les gustara. Para mi sorpresa, el hermano zorro se acercó primero. Esta vez, no se limitó a recoger la comida y huir. En lugar de eso, se quedó mirándome, sus grandes ojos oscuros llenos de curiosidad. Con un movimiento lento, me arrodillé y extendí un trozo de carne en mi mano. Dudó por un momento, sus pequeñas patas delanteras moviéndose con nerviosismo. Finalmente, se acercó, tomó la carne con una suavidad inesperada y se sentó a comer frente a mí. Fue en ese momento cuando su hermana apareció. Se movió con cautela, dando vueltas alrededor de nosotros, pero finalmente se sentó cerca, observando cómo su hermano comía. Le ofrecí otro pedazo de carne, pero no se acercó. En cambio, esperó hasta que lo dejé en el suelo y retrocedí. Su desconfianza era palpable, pero también era parte de su esencia, esa chispa salvaje que debía mantenerla a salvo en un mundo lleno de peligros. Con cada día que pasaba, nuestros lazos se fortalecían. La madre zorra comenzó a mostrarme una extraña forma de gratitud. Aunque nunca me dejaba acercarme demasiado, había algo en su mirada que había cambiado. Ya no era solo cautela, sino algo más suave, como si entendiera que yo no era una amenaza para su familia. En una ocasión, incluso permitió que me acercara lo suficiente como para dejar comida directamente en la entrada de su guarida. Era un gesto que lo decía todo. Confío en ti. Los pequeños zorros, por su parte, comenzaron a mostrar más de su personalidad. La hermana zorra,
Aunque seguía siendo la más tímida, empezó a acercarse más a menudo. A veces incluso me seguía cuando me alejaba, como si intentara entender quién era yo. El hermano, siempre lleno de energía, se convirtió en un explorador intrépido, olfateando mis botas o intentando arrebatarme la comida directamente de las manos. Estos momentos de interacción se convirtieron en la esencia de mis días. Cada mirada, cada paso vacilante hacia mí, cada juego torpe entre los zorritos era una confirmación de que nuestro vínculo se estaba fortaleciendo. Yo era parte de su mundo, no como un intruso, sino como alguien que se preocupaba por ellos, alguien que estaba dispuesto a caminar junto a ellos en este viaje de confianza y descubrimiento mutuo. Era un honor ser aceptado, aunque fuera un poco, en su universo salvaje. La madre zorra era la columna vertebral de su pequeña familia, un pilar firme que soportaba el peso de la supervivencia en un mundo implacable. Sin embargo, cuanto más tiempo pasaba observándola, más evidentes se volvían las señales de su agotamiento. Desde el primer día que la vi, noté que había algo en su porte que hablaba de fatiga, como si cada paso que daba fuera una pequeña batalla ganada. Era una zorra hermosa, con un pelaje que debía haber sido una alfombra brillante de tonos rojizos y blancos en sus mejores días. Pero ahora, bajo la luz del sol o la lluvia, se veía delgada, con mechones desiguales en algunas partes de su cuerpo. Su cola, que alguna vez debió ondear con elegancia, se veía apagada, como si el tiempo y las dificultades hubieran apagado su esplendor. La primera señal clara de sus problemas fue cuando noté que traía poca comida a sus crías. Aunque se esforzaba por enseñarles a cazar, todavía dependían en gran medida de ella para su alimentación. Había días en que llegaba a la guarida con las patas vacías, su andar cansado y los ojos hundidos, reflejando la frustración de un día sin éxito. En esos momentos, los pequeños zorros se limitaban a rodearla, oliendo con la esperanza de que hubiera algo para comer. A veces, los vi lamer su pelaje como si intentaran consolarla. Decidí intervenir más activamente. Comencé a traer carne más nutritiva, trozos de hígado, carne magra e incluso pescado ocasional. No era solo una cuestión de alimentar a los zorritos, era también una forma de aliviar la carga de la madre. Cuando por fin empezó a aceptar mi comida, sentí un extraño alivio, como si estuviera ayudando a un amigo cercano. Su primera reacción siempre era la misma: observarme con cautela desde una distancia segura, evaluando si mis intenciones eran puras. Pero eventualmente, su instinto de madre vencía a su desconfianza, y tomaba la comida con movimientos rápidos, casi desesperados. Con el tiempo, noté que su salud parecía deteriorarse aún más. Sus dientes, que deberían haber sido fuertes para desgarrar carne y roer huesos, parecían desgastados. A veces dejaba pedazos más duros sin tocar, como si masticarlos le causara dolor. Comencé a trocear la carne en porciones más pequeñas y fáciles de manejar. También introduje huevos cocidos, suaves y ricos en nutrientes, que podía comer sin esfuerzo. Un día lluvioso, mientras observaba a los zorros desde la distancia, me di cuenta de que la madre zorra estaba más lenta de lo habitual. Sus movimientos eran torpes, y había una extraña secreción en sus ojos que brillaba bajo la tenue luz del día. Parecía resfriada. Mi corazón se hundió. En la naturaleza, incluso una simple enfermedad podía ser fatal. Decidí ayudarla, aunque sabía que no sería fácil. Preparé un poco de leche tibia mezclada con un medicamento suave para el resfriado y lo coloqué en un recipiente cerca de la guarida. Al principio, dudó, olisqueando el aire con desconfianza, pero eventualmente cedió y bebió un poco. Al día siguiente, repetí el proceso, esta vez remojando el medicamento en pequeños trozos de hígado. La madre zorra, aunque visiblemente agotada, parecía comenzar a confiar más en mí. Había algo profundamente conmovedor en la forma en que tomaba la comida, siempre con movimientos lentos y cuidadosos, asegurándose de no exponerse demasiado. A pesar de mi ayuda, seguía preocupándome por su condición. Había días en que parecía mejorar, con un poco más de energía en sus pasos, y días en que volvía a verse como una sombra de sí misma.
Su cuerpo delgado era un testimonio de las duras condiciones de su vida y su incansable dedicación a sus crías. Incluso cuando tenía hambre, a menudo dejaba que sus pequeños comieran primero. Los observaba con una mirada suave y protectora, incluso mientras su propio cuerpo pedía alimento. Había algo profundamente admirable en su espíritu. A pesar de las dificultades, nunca dejaba de intentar. Si sus cachorros jugaban cerca de ella, se olvidaba de su propio cansancio y los miraba con una mezcla de orgullo y amor. Era una madre en todo el sentido de la palabra, fuerte, sacrificada y dispuesta a todo por sus hijos. Mi vínculo con la madre zorra creció en esos momentos. Aunque nunca dejaba que me acercara demasiado, había algo en su mirada que parecía decirme que entendía mi intención. No éramos iguales, pero compartíamos un objetivo común: garantizar que esos pequeños zorros crecieran fuertes y saludables. Su lucha era mi lucha, y cada día que la veía salir adelante, a pesar de sus limitaciones, me inspiraba más. La madre zorra no era solo una criatura del bosque, era un símbolo de resistencia, un recordatorio viviente de que el amor y la dedicación podían superar incluso las pruebas más duras. Y aunque su cuerpo podía estar envejecido y desgastado, su espíritu seguía brillando con una fuerza que era imposible ignorar. Los zorritos, pequeños al principio como puñados de algodón rojizo, eran la definición misma de vulnerabilidad y encanto. Desde el momento en que los vi dar sus primeros pasos vacilantes fuera de la guarida, supe que estaba presenciando algo especial: el florecimiento de dos pequeñas vidas salvajes en un mundo lleno de desafíos. La hermana zorra era la más tímida, siempre observando desde las sombras con sus grandes ojos brillantes. Había algo reflexivo en su naturaleza, como si analizara cada sonido, cada movimiento, antes de decidir si acercarse. En cambio, su hermano mayor era pura energía y atrevimiento. Desde el principio, mostró una valentía innata, tropezando torpemente pero sin miedo, explorando cualquier cosa que captara su atención. Sus diferencias, lejos de separarlos, parecían complementarlos. Ella lo seguía de cerca, confiando en su audacia, mientras él encontraba en su compañía una calma que lo centraba. El primer gran cambio fue su crecimiento físico. Día a día, sus patas torpes se fortalecían, sus cuerpos se alargaban y sus orejas redondeadas comenzaron a afilarse. Era fascinante observar cómo su pelaje, antes suave y uniforme, adquiría patrones únicos. Pequeñas manchas blancas en el pecho de la hermana, un toque más oscuro en la cola del hermano. Cada día, sus movimientos se volvían más fluidos, más seguros, como si el bosque mismo los estuviera moldeando para adaptarse a él. Pero el verdadero crecimiento no era solo físico, era también emocional y social. Los zorritos comenzaron a desarrollar sus personalidades. El hermano zorro, aunque dominante en sus juegos, mostraba un lado inesperadamente protector. Cuando encontraba un trozo de carne particularmente grande, a menudo lo enterraba, no para él, sino para su hermana. Había una ternura en este acto que hablaba de un vínculo profundo entre ellos, una conexión que solo podía nacer en la adversidad compartida. La hermana, por su parte, empezó a ganar confianza. Aunque seguía siendo más reservada, sus pasos se volvieron más decididos, sus movimientos menos cautelosos. Un día, mientras dejaba carne cerca de la entrada de la guarida, la vi acercarse sin vacilar. Tomó un trozo pequeño, pero en lugar de huir como solía hacer, se sentó a unos metros de mí para comerlo. Era un gesto pequeño, pero significativo, una muestra de que estaba aprendiendo a confiar. Los juegos se convirtieron en una parte importante de sus días. Era común verlos persiguiéndose, rodando por el suelo y simulando pequeñas peleas. Estos momentos no eran solo diversión, eran lecciones esenciales para su supervivencia. Cada salto, cada mordida simulada, era una práctica para cazar, defenderse y sobrevivir en un mundo que pronto los pondría a prueba. A veces, sus juegos eran tan intensos que terminaban en pequeños conflictos. El hermano, con su carácter dominante, solía intimidar a su hermana, pero ella, lejos de rendirse, aprendió a defenderse. Con el tiempo, su relación se equilibró y la hermana, antes tímida,
comenzó a mostrar una fuerza interior inesperada. Otro hito importante fue su aprendizaje en la casa. Aunque la madre zorra hacía todo lo posible por enseñarles, su inexperiencia era evidente. Los vi acechando a hojas que el viento arrastraba, lanzándose sobre insectos y fallando torpemente al intentar atrapar un ratón. Pero cada intento, por muy fallido que fuera, era un paso hacia la independencia. La madre los observaba desde la distancia, con paciencia infinita, permitiéndoles cometer errores y aprender de ellos. Una tarde, mientras los zorros exploraban cerca del claro, el hermano zorro encontró un hueso viejo. No tenía carne, pero lo llevó con orgullo como si fuera el trofeo de una gran cacería. Su hermana lo siguió de cerca, claramente intrigada. Era un momento casi cómico, pero también conmovedor. Estaban empezando a entender lo que significaba buscar alimento, incluso si los resultados no siempre eran exitosos. Su relación conmigo también evolucionó. Mientras que al principio huían al menor movimiento, ahora se atrevían a acercarse. El hermano fue el primero en tomar comida directamente de mi mano, sus pequeños dientes rozando mis dedos con una suavidad sorprendente. La hermana, aunque más cautelosa, eventualmente siguió su ejemplo. Estos momentos de contacto eran breves, pero cargados de significado. Cada vez que se acercaban, sentía que estaba siendo testigo de un pequeño milagro. La confianza de un animal salvaje, algo tan frágil como valioso. Conforme crecían, sus juegos infantiles se transformaron en exploraciones más serias. El hermano comenzó a aventurarse más lejos, olfateando cada rincón del bosque, mientras la hermana lo seguía con una mezcla de curiosidad y precaución. Había algo profundamente simbólico en estas exploraciones. Eran un recordatorio de que, aunque ahora dependían de mí y de su madre, estaban destinados a vivir sus propias vidas, a enfrentarse al mundo con las habilidades que estaban desarrollando día a día. El crecimiento de los zorritos no fue solo un testimonio de su fortaleza, sino también una lección para mí. Me enseñaron que el progreso no siempre es lineal, que los pasos hacia adelante a menudo vienen acompañados de tropiezos, pero que cada pequeño avance, por insignificante que parezca, es una victoria. Verlos crecer fue un privilegio, una experiencia que llenó mi vida de significado y me recordó la belleza de la naturaleza en su forma más pura. Ellos estaban dejando atrás la fragilidad de la infancia, y aunque su espíritu juguetón seguía presente, ya mostraban destellos de la astucia y valentía que los convertirían en zorros adultos. Pero incluso mientras los veía avanzar hacia la independencia, sabía que una parte de ellos siempre sería esa pequeña familia que, un día, se atrevió a dejarme entrar en su mundo. La vida en la naturaleza no tiene indulgencias, y la pequeña familia de zorros enfrentaba desafíos constantes. Cada día traía consigo una nueva prueba. La escasez de alimento, los depredadores siempre al acecho y las inclemencias del clima. A medida que pasaban las semanas, las dificultades parecían acumularse, y con ellas, mi compromiso por ayudarlos creció. La madre zorra, que ya cargaba el peso de su propia supervivencia, se veía constantemente empujada a buscar comida suficiente para alimentar a sus crías en crecimiento. Había días en los que volvía con las patas vacías y los ojos cansados, y los pequeños zorros la rodeaban, hambrientos pero pacientes. Estas escenas eran desgarradoras. Fue entonces cuando decidí intervenir más activamente, no solo como un observador, sino como un aliado. Comencé a llevarles carne fresca regularmente, asegurándome de que fuera lo suficientemente blanda para que la madre zorra, con sus dientes desgastados, pudiera comer sin dificultad. También incluí huevos cocidos y pescado para diversificar su dieta. Pero la carne no era lo único que necesitaban. El agua fresca era esencial. Instalé un pequeño recipiente cerca de la guarida, que llenaba diariamente. Los zorros parecían entender la importancia de este gesto, pues a menudo los veía bebiendo con una calma que contrastaba con el caos de sus días. Los zorritos, aunque llenos de energía y curiosidad, enfrentaban sus propias luchas. Sus cuerpos, aún pequeños y frágiles, eran un blanco fácil para enfermedades y parásitos. Noté que se rascaban constantemente, sus pequeños cuerpos infestados de pulgas. La situación no podía ignorarse. Era necesario actuar para protegerlos.
Preparé un tratamiento suave para desparasitarlos. Sabía que sería complicado, pues el contacto directo con ellos era limitado. Esperé a que estuvieran relajados, jugando cerca de la entrada de la guarida. Con movimientos lentos y cuidadosos, apliqué el tratamiento, empezando por el hermano zorro. Al principio, se resistió, revolviéndose en mis manos, pero con palabras suaves logré calmarlo. La hermana zorra, en cambio, fue mucho más dócil. Parecía entender, de alguna manera, que no quería hacerles daño. A medida que los zorritos se sacudían y corrían, vi cómo el tratamiento comenzaba a surtir efecto. Por primera vez en días, parecían más tranquilos, más cómodos en su propia piel. El clima también jugó su papel como un enemigo implacable. Las lluvias torrenciales convertían el bosque en un terreno resbaladizo y frío, y las noches heladas eran una amenaza constante para los zorritos. La guarida de la familia estaba bien protegida, pero no era suficiente para mantenerlos completamente a salvo. Decidí construir un pequeño refugio improvisado cerca de su área, utilizando ramas, hojas y un plástico que camuflé para que no llamara demasiado la atención. No esperaba que lo usaran de inmediato, pero con el tiempo, la madre zorra pareció aceptarlo como una extensión de su espacio. En días de lluvia, llevaba carne cocida, más fácil de conservar, y me aseguraba de que estuviera protegida de la humedad. También cambiaba el agua regularmente, para evitar que se contaminara con barro o insectos. Los zorritos, aunque inicialmente cautelosos, comenzaron a confiar en que estos pequeños gestos eran para su beneficio. Una tarde, noté algo que encendió todas mis alarmas. La madre zorra tenía los ojos llenos de secreción y su andar era más lento de lo habitual. Estaba resfriada. Aunque su instinto natural era ocultar cualquier signo de debilidad, su condición era evidente. Sabía que en su estado, una simple enfermedad podía complicarse rápidamente. Preparé un medicamento suave, mezclándolo con leche tibia y pequeños trozos de hígado. Era un equilibrio delicado. Debía darle la medicina sin hacer que sospechara de mis intenciones. La primera vez que le ofrecí el alimento, dudó, olisqueando con cautela. Finalmente, tomó un bocado, y sentí una mezcla de alivio y esperanza. Durante los días siguientes, repetí el proceso hasta que vi mejoras en su estado. Su andar recuperó algo de agilidad, y sus ojos volvieron a brillar con la intensidad de antes. Una de las escenas más conmovedoras que presencié fue el sacrificio de los zorritos para ayudar a su madre. En una ocasión, vi al hermano zorro desenterrar carne que había escondido días antes y llevarla a la entrada de la guarida, dejándola para que su madre la comiera. Era un acto desinteresado, casi humano, que me dejó sin palabras. La hermana zorra también mostró este espíritu generoso, guardando pequeños trozos de comida en lugar de consumirlos de inmediato. A pesar de los desafíos, nuestras interacciones comenzaron a profundizarse. Los zorros, especialmente los pequeños, comenzaron a aceptar mi presencia como parte de su rutina. Aunque la madre zorra siempre mantenía una distancia prudente, sus gestos sutiles, como permitirme acercarme a la guarida o tomar comida directamente de mi mano, hablaban de una confianza creciente. Estos cuidados especiales no solo mejoraron la calidad de vida de la familia, sino que también fortalecieron el vínculo entre nosotros. Cada pequeño acto de ayuda, cada momento de interacción, era una prueba de que la confianza podía construirse incluso en medio de las adversidades. Ellos me enseñaron que cuidar va más allá de satisfacer necesidades físicas. Es un acto de conexión, una forma de decirles, no están solos en esto. Los zorritos, con su curiosidad innata, parecían estar descubriendo el mundo un paso a la vez. Cada día, al salir de la guarida, sus movimientos estaban llenos de expectación. Era como si el bosque entero fuera un inmenso campo de juego, listo para ser explorado. Desde el principio, su comportamiento revelaba no solo su instinto salvaje, sino también una fascinación casi infantil por todo lo que les rodeaba. El hermano zorro, siempre el más audaz, lideraba las incursiones. Sus patas pequeñas pero fuertes lo llevaban a investigar cada rincón del claro, desde los arbustos hasta los pequeños montículos de tierra. Lo veía olfatear con atención,
sus bigotes temblando con cada nueva pista que encontraba. A veces, intentaba cazar hojas secas arrastradas por el viento, lanzándose con una energía que solo la juventud podía sostener. Aunque su técnica era torpe, era evidente que estaba practicando para el día en que tuviera que valerse por sí mismo. La hermana, más tímida pero igual de curiosa, seguía de cerca a su hermano. Mientras él exploraba con entusiasmo, ella se detenía a observar pequeños detalles. Un insecto que trepaba por una rama, el suave crujir de las hojas bajo sus patas. Aunque no tenía la misma audacia de su hermano, compensaba con una atención que parecía convertir todo en un descubrimiento. A menudo, se sentaba en silencio, mirando al horizonte como si intentara descifrar el misterio del bosque. Un día, mientras dejaba comida cerca de la guarida, fui testigo de una escena que resumía perfectamente sus personalidades. El hermano zorro había encontrado un hueso viejo, probablemente arrastrado por la corriente del río cercano. Lo cargó con orgullo, mostrando su hallazgo a su hermana, quien, aunque al principio dudó, se acercó intrigada. Jugaron con el hueso durante varios minutos, rodándolo entre ellos, mordisqueándolo y enterrándolo una y otra vez. Era un juego simple, pero lleno de significado. Practicaban las habilidades que necesitarían para sobrevivir, aprendiendo a manejar sus instintos a través del juego. Conforme pasaban los días, sus exploraciones se volvían más ambiciosas. El hermano zorro comenzó a aventurarse más lejos de la guarida, desafiando los límites de lo que su madre consideraba seguro. A menudo lo veía desaparecer entre los arbustos, solo para regresar minutos después con algo nuevo. Un trozo de corteza, una pluma caída, o incluso un pequeño guijarro. La hermana, aunque más reservada, también comenzó a expandir su territorio. Su curiosidad natural la empujaba a seguir las huellas de su hermano, pero siempre con un ojo puesto en la guarida, lista para regresar al menor signo de peligro. La madre zorra, aunque siempre alerta, parecía confiar en sus pequeños. Los observaba desde una distancia prudente, permitiéndoles cometer errores y aprender de ellos. En una ocasión, vi cómo el hermano zorro intentaba acechar un ratón. Sus movimientos eran torpes y el ratón escapó fácilmente, pero la madre no intervino. Era un recordatorio de que, en la naturaleza, incluso los fallos son parte del aprendizaje. Uno de los momentos más entrañables ocurrió durante una tarde tranquila, cuando los zorritos encontraron un pequeño charco formado por la lluvia. Al principio, lo rodearon con cautela, sus patas probando la superficie húmeda como si no estuvieran seguros de qué hacer. Pero pronto, la curiosidad se convirtió en diversión. El hermano empezó a chapotear, salpicando agua por todas partes, mientras la hermana intentaba esquivar las gotas. Sus risas, aunque silenciosas, eran evidentes en la energía de sus movimientos. Era un momento puro, un instante en el que la naturaleza mostraba su lado más juguetón. Aunque su espíritu aventurero era evidente, también había señales de su creciente independencia. El hermano, en particular, comenzó a practicar el acto de enterrar carne, imitando a su madre. Lo observaba con seriedad mientras buscaba un lugar adecuado. Cavaba con sus pequeñas patas y escondía el alimento. A menudo, la hermana lo seguía y desenterraba lo que él había guardado, lo que siempre resultaba en un pequeño conflicto entre ellos. Sin embargo, incluso estas disputas eran parte del aprendizaje, ayudándolos a desarrollar las habilidades necesarias para sobrevivir. A medida que los zorritos exploraban y jugaban, el bosque también dejaba su huella en ellos. Sus cuerpos, antes suaves y limpios, comenzaron a mostrar los signos de su interacción con el entorno. Pequeñas manchas de barro, hojas pegadas a su pelaje y, ocasionalmente, pequeños rasguños. Pero estos detalles no eran más que insignias de su crecimiento, marcas de su transición de cachorros dependientes a jóvenes zorros en camino a la autosuficiencia. Había algo profundamente conmovedor en observarlos en sus aventuras diarias. Cada paso que daban, cada pequeño descubrimiento, era un recordatorio de la belleza del aprendizaje natural. Aunque todavía eran frágiles, había una fortaleza creciente en ellos, una chispa de independencia que los preparaba para el día en que el bosque sería completamente suyo.
Estas exploraciones no solo eran importantes para ellos, sino también para mí. Al verlos interactuar con su mundo, entendí que la naturaleza no solo los moldeaba a ellos, sino que también me transformaba a mí. Cada mirada, cada salto y cada pausa de curiosidad me recordaban que la vida es un constante acto de descubrimiento y que incluso en los momentos más simples, se esconden las lecciones más profundas. La historia de la familia de Soros no es solo una narrativa sobre la naturaleza, es un reflejo del delicado equilibrio entre la fragilidad y la fuerza que define la vida misma. Desde el primer día en que vi a la madre Sora con sus crías, hasta los momentos finales en que los pequeños comenzaron a mostrarse más independientes, cada interacción con ellos fue un recordatorio de las maravillas y los desafíos del mundo salvaje. La madre Sora, con su dedicación inquebrantable y sacrificios constantes, me enseñó lo que significa ser verdaderamente resiliente. A pesar de sus propias dificultades, nunca dejó de cuidar a sus crías, enfrentando las inclemencias del clima, la falta de alimento y la enfermedad con una valentía que solo puede provenir del amor. Verla perseverar me inspiró a ser más paciente, más comprometido, y a entender que la compasión no tiene límites. Los zorritos, con su energía inagotable y su curiosidad insaciable, me mostraron el valor de aprender y explorar. Cada pequeño paso que daban, cada torpe intento de cazar o enterrar comida, era una afirmación de que el crecimiento es un proceso lleno de tropiezos, pero también de triunfos. Me conmovió profundamente su capacidad para adaptarse, para encontrar alegría incluso en las circunstancias más simples, y para demostrar una bondad desinteresada que rara vez se encuentra incluso entre los humanos. A medida que pasaron los días, los zorros dejaron de ser solo una familia de animales que observaba desde la distancia. Se convirtieron en parte de mi vida, en un recordatorio constante de la conexión que podemos formar con la naturaleza si nos abrimos a ella. Alimentarlos, cuidarlos y simplemente ser testigo de su mundo fue un privilegio que transformó mi perspectiva. En ellos, vi la pureza de la existencia, un equilibrio entre la lucha y la belleza, entre el instinto y la emoción. El bosque, que al principio parecía un simple escenario para sus vidas, también se convirtió en un lugar de aprendizaje para mí. Aprendí a escuchar sus sonidos, a observar sus ritmos y a comprender que cada criatura, por pequeña que sea, tiene un papel crucial en este vasto ecosistema. Los zorros me enseñaron que la naturaleza no es solo un lugar, es un maestro paciente, siempre dispuesto a ofrecer lecciones a quienes estén dispuestos a aprender. Al final, decir adiós a los zorritos no fue fácil. Cada uno de ellos, con sus personalidades únicas y su vínculo inquebrantable, dejó una huella en mí. La hermana, con su curiosidad tímida pero constante, y el hermano, con su valentía desenfrenada y su espíritu protector, se habían convertido en símbolos de la vida en su forma más pura. Y aunque sabía que algún día se aventurarían lejos, listos para enfrentar el mundo por su cuenta, me consolaba saber que habían tenido un comienzo lleno de cuidado y apoyo. Ahora, cada vez que pienso en ellos, siento una mezcla de nostalgia y gratitud. Nostalgia por los días pasados, cuando podía sentarme a observarlos mientras jugaban bajo el sol o exploraban el bosque después de la lluvia. Y gratitud por las lecciones que me dejaron. La importancia de la paciencia, el poder de la conexión y la certeza de que incluso los actos más pequeños de bondad pueden tener un impacto duradero. Ellos siguen siendo parte de mí, no solo como recuerdos, sino como una guía silenciosa que me anima a cuidar del mundo que compartimos. Porque, al final, la historia de los zorros no es solo suya, es nuestra. Una historia de vida, amor, aprendizaje y la búsqueda constante de equilibrio en un mundo lleno de maravillas y desafíos.